Queridos hermanos, queridas hermanas, en Cristo que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos en un tema general que es de un libro que tiene como título provisorio Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra. Llegamos al mensaje número 3, cuyo título es La edificación del tabernáculo, y la lectura de la Biblia es Éxodo 25, versículos del 1 al 9, versículo 3, Éxodo 31, versículo 11, capítulo 35 y capítulo 36, versículos 1 y 2. Me gustaría que todos los que nos acompañan en casa a través de esta transmisión supiese que nosotros estamos inaugurando un centro para la obra aquí en Señor en Europa. Parar aquí por, por lo contrario, vamos a avanzar hasta la venida del Señor. Por eso, nosotros somos como quien sueña, como dice Alexandre. De hecho, es que nosotros hoy tenemos un lugar que es nuestro. Estamos reunidos en este pequeño auditorio. Hoy caben entre 250 a 300 personas en este auditorio. Ya estamos entonces pisando en nuestra propia tierra, nuestro propio auditorio. Gracias al Señor. Yo tengo que entrar en el mensaje, porque este mensaje va a ser parte de un libro. Este libro inicialmente estaba proyectado para 4 capítulos, pero vamos a hacer en 5 capítulos, porque tenemos un mensaje hoy de mañana, hoy a la noche y domingo a la mañana. Son más 2 capítulos que nosotros ya hablamos, entonces se suman 5 capítulos del libro, y este libro será lanzado juntamente con el alimento diario, y van a componer un kit para que esta palabra tan fresca pueda estar en las calles haciendo la voluntad del Señor a través de la palabra profética. Muy bien. Vamos directamente al mensaje número 3. Como yo dije, el título es La edificación del tabernáculo. ¿De dónde surgió este sentimiento de compartir esta palabra? El sentimiento surgió cuando nosotros nos reunimos a un grupo de capitanes y tropas para tener un poco de comunión, un poco de perfeccionamiento, y sucedió en San Pablo. Yo creo que hace 3 o 4 semanas atrás, y allí fueron varios capitanes. Quien no conoce son los jóvenes que cuidan a los adolescentes, que terminamos denominándolos como capitanes de tropas en la última conferencia de jóvenes. Y estos capitanes de tropas, los principales, se reunieron en San Pablo. Inclusive fueron de varios países del exterior, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, Paraguay. No sé si me olvido de algún país, pero varios hermanos estaban allí. Gracias al Señor, Él fue recordándonos cómo surgió. Solo para que ustedes sepan que el Señor, a través, yo no voy a poder repetir mucho porque ya hablé en los mensajes anteriores. Surgieron como gotas del rocío.
ejército de jóvenes santos. Dios prometió a su Hijo. ¿Estaba fallando el sonido? Bom, tudo começou Bueno, em 2017. Todo comenzó en el año 2017. Nosotros necesitábamos da inclusão de la inclusión. Necesitábamos de la inclusión de los jóvenes maduros en la obra del Señor. Ahí nosotros llamamos a algunos jóvenes ya maduros. Yo llamé en San Pablo y gracias a Dios estos jóvenes comenzaron a actuar desde entonces. Y me preguntaron qué exactamente yo desearía que ellos hiciesen, qué colaboraciones ellos podían hacer. Yo le hablé un poco rápidamente sobre la historia de los valientes de David. Ustedes recuerdan que David, Dios lo había ungido como rey de Israel, pero Saúl lo perseguía y quería matarlo. Y David huía, pero para que él pudiese tener su reino, asumir su reino, él necesitaba un ejército. Y para esto, los primeros valientes de David se juntaron a él. Ustedes recuerdan esta historia. En Primera de Crónicas 11, versículo 10 dice así: estos son los principales valientes de David, los que lo ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Entonces, primeramente se juntaron con él los valientes, los guerreros, que se tornaron jefes del ejército de David. ¿Y cuál es la característica de ellos? ¿Cuáles son sus características? David estaba luchando contra los filisteos. Él solamente suspiró: ¿quién me diera que yo pueda beber del agua que está en el pozo de Belén, donde el ejército enemigo estaba ocupando? Tres valientes del ejército de David, ellos fueron allá arriesgando sus propias vidas, fueron a tomar el agua del pozo y le trajeron a David. Y David entonces dijo: ¿cómo puedo yo beber esta agua? Mis hombres han corrido el riesgo aún de sus vidas. Entonces él ofreció esa agua como libación al Señor. Entonces yo le di este ejemplo a estos jóvenes más maduros, que nosotros queríamos hacer la inclusión, diciendo que es muy necesario que ellos tengan esta misma complicidad en el sentido positivo de estos valientes de David. David solo suspiró, estos tres valientes de David fueron a buscar el agua. Entonces necesitamos de esta complicidad, necesitamos tener esta unidad, esta unanimidad. Rápidamente ellos entendieron esto. Entonces, a partir de 2017, gracias al Señor, hasta hoy han actuado y nos han ayudado mucho, mucho. Y gracias al Señor, y de ahí, 2017, fue hecha la inclusión de las mujeres. Las mujeres conectadas surgieron después de esto. Y hermanos, los jóvenes, el Avanza Joven surgió también en aquella época, y después vino la Fábrica de Vencedores. Y el Señor estaba formando un ejército. Pero lo que sucedió más adelante es lo que nos impresiona. En 2020, de repente, el Señor nos da una palabra de Salmo 110, versículo 1 al 3. Allí nos muestra que el Padre le dijo al Hijo: siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga por estrado de tus pies a tus enemigos.
Y el Padre dijo al Hijo de dónde él tomaría ese ejército, esta fuerza para hacer a Cristo rey. Cristo en verdad, hermanos, él es el David. David representa a Cristo que reina sobre Israel. Entonces, hermanos, Dios escogió a Cristo para ser el rey sobre las naciones. Entonces, ¿de dónde vendría la fuerza, el poder para que Cristo pueda reinar? Allí dice en el Salmo 110, versículo 2, de Sión la vara de tu poder. Entonces, de Sión vendrá el poder para él poder reinar. Pero, ¿cómo de Sión? ¿Cómo y cuándo? Gracias a Dios, cuando llegó el momento de la aurora, versículo 3. Versículo 3 dice lo siguiente. Todo esto es una revisión. Yo estoy tomando este tiempo para situarlos a ustedes en referencia a lo que estamos hablando. Capítulo 110, versículo 3, voy a leer la versión King James actualizada. Tu pueblo se te ofrecerá generoso en el día de tu convocación en los montes santos, más numerosos que las gotas del rocío. En el seno de la aurora tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Es una promesa que el Padre dio al Hijo Cristo para que Él pudiese ser entronizado y reinase sobre las naciones. Pero hoy, en este mundo, ¿quién gobierna este mundo, hermanos? El príncipe de este mundo, que es Satanás. Todo el mundo está bajo las manos de Satanás. ¿Y quién es que va a hacer que Cristo sea entronizado, reine sobre esta tierra? Es la iglesia. Somos nosotros. Entonces, hermanos, tu pueblo se te presentará generoso. Este pueblo aquí es la iglesia. Nosotros entonces, cuando llega el momento de la aurora, usted sabe que la aurora ya ha llegado. La aurora significa el comienzo del amanecer. Y cuando Cristo llegue, llegará como la estrella de la mañana, y Él traerá el amanecer, traerá el sol de justicia, traerá el otro día. Y hoy nosotros aún vivimos en la noche, solo que la noche aún está muy oscura. ¿Por qué? Porque está comenzando a amanecer, a despuntar el amanecer. El aurora está despuntando, y en el despuntar de la aurora, las iglesias se prepararon, atendieron a la convocación del Señor. Entonces las iglesias se presentarán voluntariamente, generosamente. Pero no solo esto. Dios el Padre dio al Hijo un refuerzo. ¿Qué refuerzo es este? Así como las gotas del rocío son muy numerosas cuando caen en el momento de la aurora, Dios también hizo caer del cielo, de la nada, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes y nuestros niños. De repente, el Señor formó este ejército. El año pasado no estaba eso aún. Este año tenemos. Este ejército solo va a intensificarse, solo va a fortalecerse. Y este número también va a aumentar. Yo creo que va a aumentar y va a mover a toda la iglesia. Está moviendo ya a toda la iglesia. Es así que la iglesia va a hacer que Cristo reine aquí en esta tierra, usando este ejército. Y yo dije en los mensajes anteriores de este libro que el pueblo de Israel ya es un ejército. Ustedes recuerdan lo que yo dije. El pueblo de Israel, usted se imagina, un pueblo con 2 millones de personas marchando por el desierto, nómades, no tienen patria, no tienen tierra. Ustedes imagínense cuando pasen cerca de algunas naciones, estas naciones tiemblan. ¿Será que ellas van a invadir nuestra tierra? ¿Van a entrar en nuestra tierra? Entonces vamos a atacarlos primero. Entonces ellos necesitaban ser un ejército, si no ellos serían destruidos.
Entonces Dios hizo de ese pueblo un ejército. Por eso la iglesia es un ejército. Por eso en Efesios, en el último capítulo, después de hablar sobre la edificación de la iglesia, en el último capítulo, él habla de la edificación de la iglesia como un ejército. Ella es una guerrera que lucha contra el reino de las tinieblas. Por eso, hermanos, yo hablé un poco sobre esto. Pero hoy yo quiero mostrarles un poco del lado de la edificación del templo. La edificación del tabernáculo. Dios entonces, el ejército existe, es porque el centro de la iglesia, hermanos, está el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? ¿Y por qué Dios quiso, dije yo ayer a la noche, Dios quiso que su pueblo construyese un tabernáculo en el medio de la nada, en el desierto? No hay lugar, en el desierto no hay lugar para buscar material de construcción, no hay negocios, no hay negocios para buscar material de construcción y así no tenemos dónde buscar, entonces tiene que salir de nosotros mismos. Entonces el Señor es maravilloso. Amén. Vocês percebem que Deus faz coisas Ustedes perciben que Dios hace cosas inéditas. Dios hace las cosas suceder de una manera que el hombre no espera, no planea. Todo esto que está sucediendo entre nosotros, estos cambios, de repente el Señor introdujo en la vida de la iglesia el colportaje dinámico, introdujo en la vida de la iglesia el puedo orar por usted, introdujo en la vida de la iglesia, nosotros salimos de 4 paredes, ir a las calles, contactar a las personas, rescatar a las personas del imperio de las tinieblas, y de repente el Señor, y ahora últimamente el Señor fue dándonos de regalo, regalándonos estos niños tan fabulosos, estas niñas tan fabulosas. Yo quedo muy impresionado, hermanos. Yo hablé ayer que estos niños de 8 años, de 10 años, saben hacer grito de guerra, de memoria, mejor que cualquier adulto. Yo no consigo ni hablar 2 frases. Ellos hablan media hora sin parar. ¿Por qué? Porque esta palabra está constituida en ellos. Oh, Señor Jesús. Hasta los jóvenes pierden por él. Los jóvenes tienen que usar celular para hablar, pero ellos no, ellos saben todo de memoria. Oh, Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos dio estos cambios, hermanos. Por favor, no me echen la culpa a mí. No es Pedro que está promoviendo estos cambios en la vida de la iglesia. Si usted dice, a mí me gustaba de 10 años atrás, 5 años atrás, la vida de la iglesia era tan tranquila, nadie me llevaba a las calles a predicar el evangelio. Cuando nosotros hablamos en Brasil, hermanos responsables, vamos al PAC, da un frío en sus barrigas a todos. ¿Quién está inventando todo esto? ¿Es Pedro que inventa? No, por el amor de Dios, yo no estoy inventando esto, no fui yo, es el Señor. El Señor es el que está haciendo todos estos cambios. Esto es fruto del Señor, no soy yo. Yo no tengo esta capacidad de levantar un ejército de jóvenes y adolescentes. ¿Ustedes entienden? Entonces es el Señor quien hace las cosas. No me cuestione al Señor. Señor, ¿por qué es esto? Me gustaba más la vida de la iglesia. 5, 10, 7 años atrás yo estaba tranquilo como un hermano responsable. No necesitaba hacer mucho, solo mantener las reuniones, pero de repente hoy no. Hoy se tornó cabeza para arriba las cosas. Hermanos, es el Señor. El Señor quiere ir adelante. El Señor quiere construir el tabernáculo.
pero construir en medio de la nada, en medio del desierto. El Señor dijo así: entonces yo quiero que ustedes ofrenden. Éxodo 25. Éxodo 25, yo ya ayer hablé. Capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Ofrenda no es el dinero de su bolsillo. Aquí la ofrenda es material para la construcción del tabernáculo. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿dónde nosotros vamos a buscar estos materiales? Ya dije, no tenemos lugar donde comprar. ¿Dónde vamos a buscarlo? El Señor, hermanos, quiere que el Señor que usted ofrende lo que usted ya tiene, ya es suyo. Él quiere que usted ofrende lo que es suyo. Es muy fácil ir al negocio, comprar y ofrendar. No, el Señor quiere que usted ofrende lo que es suyo, el objeto que está en su posesión. Hermanos, esto es muy importante. El Señor quiere que usted sea esta ofrenda. Su persona sea esta ofrenda. Usted sea el material de la construcción del tabernáculo. Entonces, este es el número 1, no puedo detallar ahora. ¿Para qué el tabernáculo? Usted se preguntará: pero Señor, ¿por qué usted inventó esto, Señor? En Egipto nosotros teníamos materiales, teníamos artífices, teníamos hombres con habilidades, especialistas para hacer cualquier cosa. Pero llegamos al desierto y el Señor nos pide hacer un tabernáculo. No tiene sentido. Las cosas de Dios no tienen ningún sentido. Usted no tiene que... El Señor dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere. Usted no sabe ni de dónde viene y usted también no sabe a dónde él va. Así es todo el nacido del Espíritu. Hermanos, si nosotros fuésemos racionales, que realmente somos racionales, nosotros estaríamos cuestionando al Señor: ¿por qué todo esto, Señor, en el desierto, hacer un tabernáculo? No tenemos dónde buscar materiales, dónde buscar los especialistas, hombres talentosos, artífices. No, pero el Señor quiere así. El Señor quiere en el medio del desierto hacer esto. ¿Para qué sirve el tabernáculo, hermano? Porque finalmente en Éxodo 19, cuando Él sacó al pueblo de Egipto, Dios quedó tan contento, Él dijo: ahora, finalmente yo tengo un pueblo que es mío. Aunque toda la tierra sea mía, pero todos los países, todas las naciones existentes en la tierra en esa época eran idólatras, eran paganas. Todas las naciones adoraban ídolos. No había una nación que sea de Dios. No había un reino de Dios. Y Satanás reinaba sobre todas las naciones. Entonces, finalmente Dios hoy, Éxodo 19, llamó un pueblo hasta el monte Sinaí. Dios dijo: yo os quité sobre alas de águila de Egipto y os acerqué a mí. Finalmente yo tengo un pueblo que puedo llamar de mío. Y usted y vosotros me seréis ¿qué? Para ser una propiedad. Vosotros me seréis un pueblo de propiedad exclusiva mía. Finalmente Dios tiene un pueblo que Él puede decir que es suyo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdocio y nación santa. Hermanos, ¿no es maravilloso que Dios tenga un pueblo? Solo que Dios tiene un pueblo, hermanos, pero Él quería que este pueblo construyese un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios deseaba tener un lugar de habitación en medio de este pueblo que Él llama que es suyo ahora. Vamos a ver en el capítulo 25 de Éxodo, Éxodo 25, versículo 8, y dice así: y harán un santuario, para mí, y habitaré en medio de ellos.
Entonces Dios quiere que nosotros edifiquemos un tabernáculo que sería un santuario para que Dios pueda morar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Entonces, hoy, hermanos, en el Nuevo Testamento, este lugar de habitación es la iglesia. Entonces, la iglesia no es aquel templo con una cruz arriba. No, la iglesia no es tampoco un grupo religioso, una institución religiosa organizada por el hombre. La iglesia es el lugar de habitación de Dios con su pueblo. Entonces, hermanos, y harán un santuario para que yo pueda habitar en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis, hermanos. La manera de construir este tabernáculo, ¿qué compone este tabernáculo? La edificación de este tabernáculo no depende de mi opinión ni de la suya, ni de mi buena idea, ni de su buena sugestión. No, depende totalmente del modelo que Dios revele. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todo lo que está sucediendo con nosotros, hermanos, es conforme a lo que Dios quiso. Este es el modelo de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, no se queje. Terminó mi descanso. Ahora grito de guerra, inmersión. Yo no aguanto eso, hermanos. Pruebe un poco hacer la inmersión. Hermanos, la otra semana yo estaba aún en San Pablo, el domingo pasado. A la mañana hubo un hermano que dio testimonio. Él dijo lo siguiente. Él dijo así: yo tengo 4 hijos en el CEPEP y todos están encendidos. La vida de mis hijos cambió. Solo que un hermano, comenzó a llamarme y comenzó a hablarme mal sobre la inmersión, hablarme mal sobre el grito de guerra, y me contaminó a tal punto que yo fui hasta el CEPEP para quitar a mis hijos del CEPEP. Y este hermano que me llamó, él dijo así: cuidado para que ellos no te convenzan lo contrario. Entonces, cuando usted vaya al CEAPE a quitarlos de allí, ni entre. Si no vaya, no entre. Entonces, él quedó en la puerta con su automóvil, llamó a sus hijos a la puerta, y los hijos dijeron: padre, no te estamos entendiendo. Nosotros estamos tan bien, disfrutando, estamos alegres, sirviendo al Señor. Y de repente usted aparece y ni siquiera quiere entrar en el CEPEP y quiere quitarnos de aquí. Nosotros no vamos a salir si usted por lo menos entra a desayunar con nosotros. Y él entró. Él entró y no salió más. Él dijo: mi vida cambió. Yo veo a mis hijos alegres, sirviendo al Señor, siendo útiles en la mano del Señor. Hermanos, es todo lo que el enemigo quiere engañarlo a usted. Contaminación, muerte, va colocando en su cabeza. Usted tiene problemas con la inmersión, el grito de guerra. Hermanos, sea simple, pruebe a hacer un poco esto. Pruebe a hacer inmersión en la palabra. Usted va a ver que todo va a cambiar, todo va a tener sentido. ¿Y quién está conduciendo esto? Es el Señor. No es un hombre, no. Ningún hombre consigue hacer esto, no. El Señor está conduciendo esto. Esto es según el modelo que el Señor muestra en el monte. El Señor mostró en el monte. Entonces vamos a continuar. En el Nuevo Testamento, yo ya dije, este tabernáculo, la iglesia, ¿quién es que tuvo en cada periodo, el Señor levantó a su profeta? En el periodo de los 12 apóstoles, el Señor levantó al apóstol Pedro para representar al Señor, para él hablar a su iglesia. Y así funcionó. Usted sabe muy bien de esto. Y después, para alcanzar al mundo gentil, Dios entonces tuvo que levantar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, es un apóstol que el Señor tuvo que revelarle
en los términos del Nuevo Testamento, revelar el modelo de la construcción del tabernáculo de la manera que él mostró a Moisés en el desierto. En el Nuevo Testamento, el modelo de cómo se edifica el tabernáculo, la iglesia, ¿para qué sirve la edificación de la iglesia? Pablo recibió esta visión completa. Por eso él pudo decir en Colosenses 1 que él completó la palabra. En verdad, él completó la revelación central sobre lo que Dios quiere, principalmente con relación a la construcción del tabernáculo. Hermanos, esto está muy claro. Si yo pasé después de la última pasada que hicimos en el libro de Efesios, yo comencé a amar aún más el libro de Efesios. El libro de Efesios, hermanos, en verdad, para un arquitecto, para un ingeniero, es un libro de planos de proyectos, y tiene su plano descriptivo, todo escrito allí, cómo Dios quiere, el modelo de la edificación de la iglesia. Vamos a ver de una manera rápida. Yo creo que ayer ya hablé. Yo no sé por qué el Espíritu me inspiró a hablar aquello. En verdad yo ya lo anticipé, ¿no es así? Hermanos, el libro de Efesios es maravilloso. El libro de Efesios, él tuvo. Nosotros terminamos de leer en Éxodo 25 que el tabernáculo es para qué. Es para ser un santuario, para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo, ¿no es verdad? ¿Qué Pablo dice de la iglesia? Vamos a ver Efesios 2. Efesios 2, los últimos versículos. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es la edificación de la iglesia. Cristo es el fundamento, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí habla del santuario. Éxodo 25 no habla del santuario, del templo. Entonces Dios quiere hacer del tabernáculo el santuario, que es para que Él habite, el templo para que Él habite. Nosotros estamos construyendo este edificio que es la iglesia, solo que para que construir tenemos que estar bien ajustados, bien unidos. Y la única cosa que nos une, hermanos, es el amor. Hablé ayer. El amor de Dios. Muchos confían en la amistad. Cuando usted está bien económicamente, usted está lleno de amigos. Pero cuando usted se torna pobre, enfermo, no tiene a nadie, todos huyen. Entonces, lo que nos une, hermanos, no es la amistad. Lo que nos une es el amor de Dios. El único capaz de unirnos, entonces, bien ajustado. Dios quiere hacernos bien unidos, bien juntos. ¿Quién va a pegarnos? ¿Cuál es nuestra adherencia? Es el amor de Dios. Entonces, aquí dice, crece en el santuario dedicado al Señor, en quien todo el edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo tiene el plano en su mano y Pablo tiene todas las instrucciones de esta edificación. Está todo en el libro de Efesios y en sus otros libros también. Entonces, hermanos, por eso que ayer yo comencé a mostrarles a ustedes que para la construcción de este tabernáculo todo comienza, hermanos, por el fluir del río de la gracia. Fluir el río de la gracia está en Efesios capítulo 1, versículo 3, que todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que el Padre quiere hacernos llegar hasta nosotros, fluyendo como río, y la gracia viene trayendo todos los elementos de Dios, inclusive el amor de Dios viene a traernos. Pero ¿cuál es el objetivo de que Dios tenga un lugar de habitación aquí en la tierra?
¿Cuál es el objetivo de que Dios tenga su iglesia aquí en la tierra? Dios, tal vez a Dios le gusta aquel templo, tener un templo y las personas cantando con un lindo coro, cantando alabanzas y las personas haciendo culto, adorándole de rodilla a Él y terminar el culto de esta manera. Hermanos, Dios no quiere esto. Lo que Dios realmente quiere de la iglesia, ¿cuál es la finalidad de la construcción, de la edificación de la iglesia? Hermanos, es para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El tabernáculo es para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ustedes quieren ver cómo los adolescentes ya saben. Ustedes no saben. Adolescentes, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere encabezar Cristo sobre todas las cosas. Los niños saben. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. No es sobre la iglesia, sobre todas las cosas. Tanto las de los cielos como las de la tierra. Están en los versículos 9 y 10. Yo no estoy inventando nada. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en Cristo, de reunir todas las cosas en Él, en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos. Tanto las de los cielos como la de la tierra. ¿Qué quiere decir en la dispensación de la plenitud de los tiempos? El tiempo existe justamente para hacer la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios fuese hecha, fuese concluida, la ejecución de la voluntad de Dios, no habrá más necesidad del tiempo. Nosotros vamos a entrar en la eternidad. Entrar donde Dios está, en la dimensión de Dios. Por eso, hermanos, el tiempo existe, porque aún estamos viviendo. Miren tu reloj aún está corriendo, funcionando. Prueba que usted aún está en el tiempo. Y en cuanto usted está en el tiempo, significa que la voluntad de Dios no fue terminada. ¿Ustedes entienden? Cristo aún no está encabezando todas las cosas. ¿Y quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer este trabajo? Es justamente el tabernáculo, justamente la iglesia. ¿Por qué? Porque miren el versículo 22, Efesios 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Quiere decir, la voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Para que esto pueda ser hecho, Dios entonces dio a Cristo para la iglesia, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no voy a hablar, sino voy a volver todo el mensaje de ayer. Hermanos, ¿cuál es la manera de que Dios de hecho haga a Cristo encabezar sobre todas las cosas? Primeramente, encabezar a la iglesia y hacer de la iglesia la plenitud de aquel, de Cristo que llena todas las cosas. Quiere decir, solo hay una manera de que Cristo encabece su iglesia. Primeramente es que Cristo llene la iglesia. ¿Llenar la iglesia con qué? Llenar la iglesia con la gracia, llenar a la iglesia con Él mismo, con Dios mismo, con todos sus atributos, el amor de Dios, la luz de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios, y también hacer que nosotros nos edifiquemos juntos con las virtudes humanas de Cristo. ¿Para qué? Para que llenándonos, de hecho, Cristo reine sobre nosotros. Muchos cristianos aún confían mucho en el poder de las enseñanzas. Pero hermanos, si las enseñanzas que no trae el llenar de Cristo, esta enseñanza es vacía. Esta enseñanza solamente trae una doctrina de lo que usted cree que debe hacer, pero usted no tiene poder para hacer, no tiene fuerza para hacerlo.
Entonces, hermanos, la mejor manera es Cristo llenarnos con todos los elementos de Dios, inclusive el poder de Dios y la vida de Dios. Hermanos, allí, hermanos. Oh, Señor Jesús. Entonces, Él necesita entonces edificar la iglesia, edificar el tabernáculo. Y ayer ya hablé, Él va a buscar material de construcción, ¿dónde? En los negocios. ¿Dónde va a buscar? Es aquí. Pero ¿sabe dónde usted estaba? Lea el capítulo 2 de Efesios. Los primeros 2 versículos donde usted estaba. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Él fue a buscar. ¿Dónde lo fue a buscar? En el galpón de la muerte. Estaba muerto en sus delitos y pecados, en los cuales andaba en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos, lo mismo que los demás. Esto es lo que el Señor fue a buscar, hermanos, para la construcción del tabernáculo. Solo que, no sin antes, el que... Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora usted puede ser material de construcción. El Señor te quitó de la muerte, te quitó del pecado. Oh, Señor Jesús. Por eso usted necesita continuamente ser llenado con Cristo. Esta es solo la etapa inicial. Necesitamos ser llenados con Cristo durante toda la vida de la iglesia. Y hermanos, nosotros, ahí viene el capítulo 2, versículo 11. Dice así, por tanto, vosotros que estabais lejos, ahora fuisteis aproximados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, porque de ambos hizo uno, habiendo derribado la pared de separación, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos en forma de ordenanza, para de los dos haciendo la paz. ¿Qué es esto? Aquí hay un gran problema. Los judíos que fueron escogidos por Dios como el pueblo de Él en la tierra, ellos entonces tuvieron siglos y siglos de cumplir la ley, de los mandamientos, todo, solo que todo aquello se tornó una religión, una observancia muerta de la ley. Y ahora el Señor está llamando a un pueblo en el Nuevo Testamento. Y los judíos, ellos tienen mucha dificultad en asociarse, en relacionarse con los gentiles. En el Antiguo Testamento, ellos no podían ni siquiera comer con los gentiles. No podían entrar en la casa de los gentiles. Ahora, Dios quiere hacer de todos, gentiles y judíos cristianos, ser miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo es posible esto? No es posible esto. Entonces, ¿qué hizo Dios? En la cruz tuvo que derrumbar la pared de enemistad entre dos pueblos, que es entre judíos y gentiles. Y gracias al Señor hizo de nosotros un nuevo hombre. Versículo 16, reconciliando a los dos en un solo. Ahí el versículo 19. Hizo con que nosotros fuésemos una sola familia. Y Dios está haciendo esta edificación que es el lugar de Dios, habitación de Dios en el Espíritu. Hermanos, Dios entonces lo llama a usted para construir el tabernáculo. Pero usted va a decir, ¿voy a traer qué? ¿Qué tipo de material de construcción? Es usted mismo. Primera de Corintios 6, vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo
o nuestros niños aquí están anotando todo. Hacen transcripción después y después hacen inmersión. Cada frase que ellos tocan va a servir para qué? Va a ser para predicar el evangelio a otros, ayudar a otras personas. Entonces, ¿quién es el material de construcción del tabernáculo? Capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Usted sabía que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios quiere usarlo a usted, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Hermanos, usted no es más de usted mismo, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Hermanos, no diga así al Señor: Señor, yo no tengo tiempo de edificar la iglesia. Yo tengo que trabajar mucho, sustentar a mi familia. No tengo tiempo. Usted ya no es de usted mismo. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Entonces usted ahora es para, por un lado, claro, no va a dejar su trabajo, pero usted, su verdadero trabajo, su verdadera profesión o su verdadero oficio es servir al Señor edificando el santuario. Yo leí ayer Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir, cuando Moisés recibió la instrucción de Dios en Éxodo 25 del pueblo traer ofrendas para los materiales de construcción del tabernáculo, en verdad equivale en el Nuevo Testamento el Señor decir: presente su cuerpo para servir al Señor. Vamos a presentar nuestro cuerpo para servir al Señor. Yo no tengo tiempo, pero si usted tiene corazón, usted va a tener el tiempo. ¿Creen en esto? Cuanto más usted sirve al Señor, más tiempo usted va a tener. Yo conozco aquí estos que están acompañándonos de Brasil. Varios de ellos son empresarios, tienen sus oficinas, sus negocios, empresas. Ellos son muy bien pagos, pero ellos descubrieron que su profesión principal es servir al Señor. Ellos pagaron un precio, el pasaje para venir aquí, para acompañar esta inauguración, acompañar esta conferencia. Porque ellos saben que su cuerpo no es de ellos mismos. El cuerpo fue comprado por la sangre preciosa de Cristo. Ellos mismos son materiales de construcción y ellos también son para edificar el tabernáculo del Señor. Hermanos, vamos a cambiar de actitud. De aquí en adelante, nosotros queremos ofrecernos al Señor como materiales de construcción. Vamos a continuar. Dios, por un lado, necesita material de construcción. Por otro lado, Él necesita de quien sepa hacer la obra. ¿Dónde está Cayo? ¿Dónde está Cayo? Cayo, por favor, levántese. Este es el ingeniero residente que ejecutó esta obra aquí. Claro, con varios auxiliares, con ayuda de Luis Beatriz y con varios hermanos. Hermanos necesitan de hombres con habilidades para hacer la obra. Usted, si Cayo no supiese leer los planos, si no supiese qué es la forma, qué son las armaduras de una viga, cómo se hace un concreto, cómo se hace el fundamento, si él no sabe leer, ¿cómo sería? Usted estudió para eso, tiene habilidades. Ustedes entienden. Por un lado, para edificar la iglesia, usted necesita materiales. Usted necesita comprar piedra, cemento. Pero por otro lado, usted necesita hombres hábiles, hombres con habilidades para hacer esto.
saber leer dibujos, saber leer planos, saber calcular los materiales, el dosaje, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estos hombres hábiles? Éxodo 28. Éxodo 28. Dios necesita de usted. Versículo 3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras a Aarón. Acá habla de las vestiduras. Pero para todos los ítems del tabernáculo necesitamos de hombres hábiles. Entonces Dios, por un lado, necesita de material de construcción, pero por otro lado, Él necesita de hombres con habilidades para lidiar con los materiales de construcción. Entonces, en la edificación de la iglesia, Dios necesita dos cosas. Primero, usted presentarse como un material de construcción, y en segundo lugar, usted presentarse como un hombre hábil. Es sobre esto que quiero hablar hoy. ¿Entendieron o no? Aquí hay un versículo en Efesios. ¿Vio, Amir? Pare de comer, por favor. Usted delante de Andrés solo come. Amir, aquí hay un versículo, Amir. Va a sorprenderte. Efesios capítulo 2, versículo 10. Nosotros siempre entendíamos de una manera. Ahí dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermanos, este versículo yo nunca entendí bien. Por un lado, nosotros fuimos enseñados durante todos estos años que la palabra hechura en griego es poema. Entonces, no deja de tener esta interpretación, pero yo quiero presentar interpretar un poco más práctico. Poema es obra prima. La obra prima de un artista es el poema, es la obra prima. Entonces nosotros siempre hablamos que la iglesia, una vez edificada, es una obra prima de Dios. ¿Ustedes recuerdan esto? Pero aquí, mire, él dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, esta hechura es para hacer algo. No es solo una obra prima para quedar en el museo, para exposición. Esta hechura es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Grimaldi, ¿se puede entender? Si se entiende solo como poema, como obra prima, no se puede. Queda muy contemplativo. Existe una versión en inglés, en esta hechura. Es traducido para workmanship. Workmanship es mano de obra. Es mano de obra. Mano de obra. Hermanos, Dios no solamente quiere que usted se presente. Dios no quiere que usted se presente solo como un material de construcción. Dios quiere que usted se presente como un workmanship, como mano de obra. Pero esta mano de obra aquí es mano de obra especializada, mano de obra de hombres con habilidades, hombres específicos. Por ejemplo, para hacer la instalación eléctrica aquí, nosotros necesitamos ¿de qué? De quien entienda electricidad. Es una especialidad que él tiene que dominar, tiene que tener la habilidad para hacer toda la parte hidráulica.
Necesitamos de personas que tengan habilidades para instalaciones hidráulicas. Entonces, hermanos, cada especialidad necesita de hombres, de mano de obra especializada. Y Dios necesita de usted como una mano de obra especializada. Dios necesita de usted como un artista. Para hacer el tabernáculo necesita de artistas. Esta es la obra prima. Esta es la obra del arte de Dios. Entonces aquí usted consigue entender, vio Alejandro, creado en Cristo Jesús para buena obra. Usted fue creado para hacer instalación eléctrica, instalación hidráulica. Estoy hablando cosas muertas, pero en realidad son cosas vivas. Es la edificación de la iglesia. Necesitamos de especialidades, ¿no es verdad? Usted fue creado en Cristo Jesús. Por eso no es solo habilidades naturales. Una habilidad fue creado en Cristo Jesús. Usted entonces necesita pedir espíritu de sabiduría, criado en Cristo Jesús, las cuales Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ella. Entonces Dios ya te preparó. Cuando dice gimnasio, no entiende lo que es gimnasia, ¿no? Cuando hice el gimnasio, después hice el secundario, hice el curso técnico. Dios ya estaba preparándome. Ustedes, no sé por qué vine de Taiwán. Me colocaron en un gimnasio industrial, en una escuela industrial. Yo estaba armando y desarmando autos. ¿Sabían esto? Yo iba a seguir ingeniería mecánica. Armaba cajas de cambio, diferenciales, el motor. Cada vez que armaba un carburador, cada vez que armaba nuevamente me sobraban piezas. Siempre me sobraban piezas. Como un chiclet que me olvidé colocar, un tornillo que me olvidé colocar. Hasta allí Dios me preparaba. Cuando yo hice el secundario, de repente entré en las mejores escuelas de escuela. Yo entré en aquella escuela, la mejor escuela industrial. Yo aprendí, aparte de todas las cosas normales del curso, yo aprendí todo el tema de usinas. Yo sé trabajar torno, fresas, estampas. Yo sabía hacer todo esto. Y aún más, como un curso técnico, yo tenía que controlar los tiempos de operación para poder calcular el tiempo de producción de un proyecto. Cronometraba el tiempo de cada cosa. ¿Por qué el Señor me hizo así? Porque el Señor me estaba preparando. Ahí de repente entré en el curso de ingeniería. En ingeniería debería ser mecánica. El Señor me hizo entrar en ingeniería civil. Yo fui a hacer ingeniería civil porque Dios quería eso. Dios estaba preparándome para esto. Ahí en el segundo año de haber terminado, un profesor me llamó para dar clases en la Universidad de Ingeniería por 12, 13 años. Todo esto el Señor me estaba preparando. Hermano, no es por casualidad todo lo que usted pasó en su vida. ¿Usted cree que fue por casualidad? Dios de antemano te preparó. Pero preparó para que usted gane solo dinero. ¿Preparó usted para qué? Venir aquí en Europa para hacer su vida. Si fue a los Estados Unidos para hacer el sueño americano, el American Dream, y llegar a Europa para quedarse rico. Dios no lo preparó para esto. No que usted no puede quedar rico. No quede triste con este mensaje. Usted puede quedarse rico, pero usted fue preparado para la edificación de la iglesia.
Entonces, para edificar la iglesia, Dios necesita de muchos especialistas, muchos hombres habilidosos. Ustedes, niños, niñas, ustedes preadolescentes y adolescentes, ustedes saben, por un lado, ustedes son muy animados a hacer colportaje, salvando a las personas. Esto es espectacular porque el Señor necesita un ejército para hacer esto. Pero por otro lado, aprovechen bien su aprendizaje. Aprendan bien en las escuelas, estudien bien. Estudien no solo para sacar notas para pasar de años. No, estudien habilidades. ¿Está en lo correcto? Y si mañana usted se recibe, algunos van a ser colportores, tiempo integral, muchos. Y si algunos de ustedes, el Señor prepara un trabajo secular, pero usted no necesita de ser colportor. Usted puede trabajar en su trabajo secular y ser un colportor, ¿no puede? ¿Quién es colportor para toda su vida? Entonces, si usted va a trabajar, aprenda bien las habilidades. Dios quiere que usted aprenda, porque Dios lo está preparando a usted. El tiempo que usted está estudiando, trabajando, no es tiempo perdido. Dios necesita de su habilidad. Bueno, lo voy a hablar hasta ahí, si no voy a prolongarlo mucho. Y hermanos, esta 1 Corintios 3, vamos a mirar 1 Corintios 3. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y para todo, hermanos, para toda obra, yo presenté a Cayo como ingeniero responsable por esa obra. Pero existen superintendente de la obra, alguien que cuida toda, tanto la parte financiera, la parte de la obra y todo. Este superintendente de la obra es lo que Pablo habla en 1 Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Cada uno vea cómo edifica. Esta palabra prudente es lo mismo que sabio. Necesita de sabiduría. Y constructor aquí es arquitecto. Arquitecnon, que sería arquitecto en nuestro lenguaje, pero no es exactamente el arquitecto, porque para nosotros arquitecto es un profesional. Aquí este arquitecto es el superintendente de la obra, él es el responsable por toda la obra. Hermanos, Dios llamó al apóstol Pablo para ser el superintendente de la obra de Dios. Dios hoy necesita de superintendentes de la obra. Pablo fue llamado para esto. Por eso entonces que él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, pero si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Vamos a presentarnos como material de construcción como material de construcción para la edificación, y ese material de construcción, y también el sabio arquitecto, los hombres hábiles que edifican, hermanos, no pueden usar materiales que no sean trabajados por Dios. En otras palabras, aquí hay dos tipos de materiales: oro, plata,
piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. Oro representa la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre. La plata representa, hermanos, la redención de Cristo que nos compró para nosotros no pertenecer a nosotros mismos, sino pertenecer a Él para la edificación de la iglesia. Y piedras preciosas, Dios necesita de usted, pero no en la parte natural. Dios necesita de usted transformado. Dios necesita de una piedra preciosa, una piedra que pasó por transformación del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, no presente de manera natural para la edificación de la iglesia. Deje que Dios trabaje en usted. Es por esto, hermanos, muchas veces usted se presenta con mucha energía, con mucho coraje, mucha disposición, quiero servir al Señor, pero de repente alguien le tira agua fría en usted. De la manera que usted está haciendo de manera natural, y viene alguien más maduro y le dice, despacio, despacio. Entonces usted dice, no sirvo mal. No, el Señor necesita transformarlo usted. Necesita pasar por lecciones de cruz, necesita pasar por lecciones de transformación. Necesitamos edificar con oro, plata y piedras preciosas, y no con madera, heno y hojarascas, que son las cosas relacionadas al hombre natural. No tengo tiempo de detallar esto. Por eso, hermanos, que yo hablé ayer, que la palabra, el verbo se encarnó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Es justamente para transformarnos. La gracia viene para al final quedar solo la verdad, porque madera, heno y hojarasca, cuando pasa el fuego, quema todo. Pero cuando es trabajado, por la gracia es trabajado dentro de usted, queda la realidad. Ahí puede pasar el fuego, pero usted va a estar firme. Por tanto, hermanos, la obra de cada uno tiene que permanecer, tiene que aguantar la prueba de fuego. Mucha gente se dice obrero de Dios, haciendo obra para Dios, pero muchas de esas obras van a ser quemadas. Y si la obra de algunos va a ser quemada, para mí, él no va a ser aprobado. Él va a ser salvo, pero a través del fuego. Quiere decir, él no va a participar del milenio. Yo quiero participar del milenio. Entonces, no quiero edificar con madera, heno y hojarasca. Quiero edificar con oro, plata y piedras preciosas. No tengo tiempo de hablar más que esto. ¿Está bien? Entonces, Efesios 4, versículo 10. Oh, Señor Jesús. Voy a hablar hasta aquí solo de Efesios. Voy a entrar nuevamente en Éxodo, porque hay muchas cosas interesantes de aquí en adelante. ¿Ustedes aguantan un poco? Amir aguanta, aún está comiendo. Toda vez que lo miro está comiendo. Estoy jugando. Dicen muchos que yo hablo mucho de él, pero es solo para descontracturar un poco el ambiente. Yo le dije a ustedes cuál es la manera de transformarnos. Es llenarnos, es llenarnos. ¿Y cuál es la manera de llenarnos? Sino lo que están haciendo estos aquí. Inmersión en la palabra, transcripción, dormir con el mensaje, despertarse con el mensaje, amando la palabra. Están sentados en el piso duro, porque ellos quieren estar adelante prestando atención. ¿Qué están haciendo ellos? Están sin percibir, a través de la palabra. Cristo está llenándolos a ellos con la gracia. Y la gracia, al fluir de la gracia, ¿qué trae? Trae al propio Dios. ¿Qué trae de Dios? Trae los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Voy a volver a repetir. Dios es amor. ¿Por qué el amor en primer lugar? ¿Por qué? Porque el amor nos une. El amor es el único elemento que nos aglutina.
No voy a repetir, no confíe mucho en las amistades. Este es mi mejor amigo, pero puede traicionarme. Pero la mejor manera de aglutinarnos y unirnos es el amor. ¿Dónde está este elemento, hermanos? Está en la gracia, en el fluir de la gracia. El amor, luz. Luz va a hacer con que yo no viva en las tinieblas, haciendo cosas sucias, feas de las tinieblas. Yo vivo en la luz. Dios es santo, Dios es justo, Dios es la propia gloria. Y yo aún tengo todas las virtudes humanas de Cristo. Esta gracia. ¿Y qué va a quedar en mí, hermanos? Después de años y años de inmersión en la palabra, inculcar la palabra en el corazón, lo que va a quedar en mí es la verdad. Es la realidad. Y todo lo que es real, hermanos, es lo más sólido del mundo. Una vez, en aquel tiempo, nosotros teníamos que llevar libros en las manos para Argentina. Imprimíamos libros y llevábamos los libros en la mano. Cuando entré en el aeropuerto, ¿y qué está llevando en todos esos paquetes? Estos paquetes son para suplir a los hermanos en Argentina. Esto no es comercio. No es comercio. Estoy llevando suplir espiritual. ¿Saben lo que me dijo el fiscal? Yo era joven. Miren, voy a darte un consejo. No importa el momento, la presión, diga siempre la verdad. Porque la verdad es lo único sólido. Diga la verdad. Por eso, hermanos, el trabajar de la gracia va a quedar en nosotros, ¿qué? La verdad. Solo va a quedar la verdad. La verdad, hermanos, no tiene agujeros. No es hueco. La verdad es sólida. Entonces, hermanos, busque la verdad. Por eso Efesios dice, siguiendo la verdad. Capítulo 4, versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Vamos a buscar la verdad. Y esta verdad viene a través de la inmersión, inculcar la palabra. Oh Señor Jesús. Y esto hace, hermanos, con que nosotros seamos edificados. Capítulo 4. Es eso, ¿no? Capítulo 4. Mi Dios del cielo, no tengo mucho tiempo de decir. Voy a leer rápidamente para ustedes. Capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió para encima de todos los cielos para llenarlo de todo. ¿Llenarlo de qué? Llenarlo usted de la verdad. ¿Y esto para qué es? Y esto es para la edificación de la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros necesitamos que Cristo venga a llenarnos para no edificar con cosas naturales. Y versículo 13 es importante. No voy a tener tiempo de leer. Versículo 15 ya hablé, siguiendo la verdad en amor. Versículo 16 es el resultado de la edificación de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Este unido, la palabra es coalescido. Es cuando las moléculas están... Usted hace con que un hilo sea entrelazado entre otro hilo. Esta palabra, consolidados, unidos, aquí es coalescidos en ese sentido. Hermanos, en cuanto estamos sirviendo juntos, haciendo inmersión, haciendo comportarse juntos, haciendo servicios juntos, yendo uno delante del otro. Hasta a veces salen chispas. Todo esto es bueno para que nosotros quedemos todos bien ajustados y coalescidos. Dios necesita que nosotros, la edificación de la iglesia somos nosotros. Nosotros tenemos que estar bien unidos, ligados uno con el otro. ¿Pero cómo? A través del amor de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. Hermanos, solo cuando llegue a este punto, hermanos, todos los miembros estarán llenos de la verdad divina, la realidad divina. Hermanos, la edificación estará lista. Nosotros seremos una verdad sólida entre nosotros. Éxodo 31. Voy a tener que correr un poco. Ahora entra la parte más interesante aún. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo del 1 al 5. Oh Señor Jesús. Las hermanas prepararon el té y me olvidé de tomar. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Quién es Besaleel? Besaleel era un hombre que Dios escogió para ser el superintendente de la obra de edificación del tabernáculo. Él es, en nuestra palabra, sería el maestro de obra. El maestro de obra atiende solo una parte, pero en realidad es el superintendente de la obra, aquel que cuida de todo de la obra. Entonces, Besaleel es este hombre. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Hermanos, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Para la construcción del tabernáculo, Dios llamó a Besaleel para ser el superintendente de la obra. Él equivale a Pablo cuando fue llamado por Dios para ser el sabio arquitecto o el sabio superintendente de la obra de edificación de la iglesia en su época. El nombre Besaleel, ¿saben qué significa? El nombre Besaleel significa en la sombra de Dios. ¿Quién es el superintendente de la obra de Dios? ¿Quién es el responsable general de la obra? Él necesita estar bajo la sombra de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado la construcción del tabernáculo exige muchas habilidades, mucha destreza para trabajar con metales, con madera, con piedras y con tejidos. Imagine, el hombre tiene que saber todo de esto. Y Dios necesita suplir a este hombre con sabiduría, el orden que está aquí. Sabiduría, inteligencia y ciencia en todo arte. Yo creo que en la versión King James actualizada está mejor esta traducción. Yo colocaría en este orden. Yo creo que es inteligencia es primero. Entonces, voy a traducir. Sería así: sabiduría, inteligencia, ciencia y destreza. O el hombre que conoce mucho los trabajos artísticos. Voy a explicar después, de aquí a poco, sobre esto. Por un lado, la edificación de la habitación de Dios. Por un lado, exige todas estas habilidades para trabajar con estos diferentes materiales. Pero por otro lado, hermanos, la edificación de la iglesia, la edificación de la casa del Señor, va directamente en confronta contra el otro reino. ¿Cuál es el otro reino? Conforme la iglesia es edificada, conforme nosotros estamos sirviendo juntos, inmergiendo en la palabra del Señor, estamos siendo entrelazados y la misma verdad está prevaleciendo entre nosotros. Esto va a hacer temblar a las puertas del Hades, porque el tiempo de Él está
disminuyendo, que él sabe que su tiempo ya está cerca. Entonces, bésale él va a enfrentar mucha oposición, va a enfrentar mucha persecución, belleza. Por eso, bésale él necesita estar en la sombra de Dios. ¿Ustedes entienden? Este es el significado. Necesita estar bajo la sombra de Dios. Así como yo mostré ayer en Juan capítulo 6, versículos 17 y 18, que las olas del mar levantan contra el barco. Hablé ayer, instigados por las tempestades, por el viento. Y en el viento, hermanos, la actuación del viento representan a las acciones de los principados y potestades y las fuerzas angelicales de Satanás, levantando olas del mar. Las olas del mar representan las fuerzas demoníacas de las aguas para luchar contra el barco, para que el barco siga adelante. Para que el barco siga adelante significa la edificación del tabernáculo. En cuanto nosotros estamos edificando, los jóvenes, los niños están haciendo inmersión en la palabra y la palabra está trabajando en ellos como realidad espiritual. Y nosotros estamos siendo edificados, entrelazados en esta edificación del amor. Alguien está muy preocupado y alguien va a intentar hacer de todo para luchar contra el avance de la iglesia. Por eso yo dije ayer a la noche, hermanos, que yo me siento a veces, en este momento, las fuerzas del mal largaron todos los demonios para perturbarnos. Yo no conté algunos sueños de algunos otros hermanos que están en África, cosas demoníacas. Parece que las fuerzas están intentando impedir nuestro avance. Pero, hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor está en el barco. El Señor levantó y dijo, tengan buen ánimo. Yo estoy aquí. El Señor está aquí. Era solo reprender las fuerzas espirituales del mal, como está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Satanás levanta perturbaciones, ataques malignos para dañar la obra y, si es posible, paralizar la obra. Nosotros vamos a parar la obra, estar con miedo. Hermanos, es muy fácil. Es solo que yo diga, pero vamos a parar con todo. Están hablando muy mal de la palabra profética, entonces vamos a parar de hablar de la palabra profética. Entonces la obra se detiene. Para la inmersión, hermanos, se para todo. El enemigo quiere paralizar la obra, pero no vamos a paralizar la obra. Y en segundo lugar, el nombre de padre de Betzalel es Uri. ¿Qué significa Uri? Significa la luz de Jehová o la luz del Señor. Hermanos, su abuelo es Ur, que significa noble. Isaías 32, versículo 2, con relación al hombre noble. Isaías 32, 8. ¿Encontraron? Creo que ya está en la pantalla. 32, 8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Hermanos, nosotros, él es nieto del hombre noble. Por tanto, hermanos, la edificación de la iglesia es una obra noble. Satanás, hermanos, puede usar hombres por medios sucios, por medios malignos, con mentiras para atacar su iglesia. Pero nosotros que edificamos la iglesia, nosotros no podemos devolver en la misma moneda. Nosotros no podemos usar los medios sucios. Nosotros no podemos usar los medios malignos.
porque nosotros hacemos una obra noble. ¿Ustedes entienden? Nosotros confiamos en el Señor. El enemigo de Dios que ha usado los medios sociales para esparcir mentiras, contaminar a los hermanos y personas. Hermanos, nosotros no podemos usar los mismos medios. Nosotros confiamos en el Señor, porque el trabajo que estamos realizando es un trabajo noble. Entonces, el hombre noble proyecta cosas nobles y persevera en su nobleza. Vamos a mantenernos nobles y nosotros también necesitamos de la luz del Señor, que es su Padre. La luz del Señor, tenga seguridad, la palabra profética no viene de un hombre. La palabra profética viene por medio de la revelación de la luz del Señor. Entonces, cada palabra que el Señor nos da puede tener seguridad. No es hombre en su habilidad de hablar bien la Biblia, no. Viene por la luz del Señor. Por eso, hermanos, el líder de la obra de Dios necesita estar bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios, siendo guiado por la luz del Señor y ser noble y trabajar en la obra noble, hacer cosas nobles, que es la edificación de la casa de Dios. Y él también pertenece a la tribu de Judá, que es la tribu de la realeza, la tribu del Rey Cristo. Versículo 3 de Éxodo 31. Y lo he llenado. Ahora voy a leer en los términos más correctos. Dios lo llenó del Espíritu de Dios. Yo voy en este orden de sabiduría, de inteligencia, de sabiduría, de inteligencia, de ciencia y de toda arte. O de todo arte. Por ejemplo, ¿por qué nosotros necesitamos todo esto? Parecen sinónimos. Porque es más fácil usted obtener conocimiento bíblico. Basta usted estudiar un poco más, conocer un poco más la Biblia, usted tiene el conocimiento bíblico. Solo que muchos que tienen conocimiento bíblico creen que es lo máximo. Él conoce la Biblia de punta a punta. Usted puede tener conocimiento bíblico, pero usted no necesariamente tiene el entendimiento. ¿Ustedes me entienden? Usted tiene un conocimiento bíblico. Puede ser que usted no conozca el real significado de lo que está en la palabra, de lo que el Señor quiere hablar con usted. Y usted puede tener conocimiento bíblico y puede a veces tener el entendimiento, pero usted no tiene la sabiduría. La sabiduría viene por la revelación. ¿Ustedes entienden? Entonces, no es solamente ser un buen maestro de la Biblia, tener conocimiento, es suficiente para edificar la iglesia. No. Usted necesita de conocimiento, necesita entendimiento, necesita saber lo que el Señor quiere hablar con usted, y usted necesita de revelación de la sabiduría para tener que, en otras palabras, usted como Juan quiere llevarnos a los cielos, salir de la esfera terrenal. Ahí nosotros vamos a tener la sabiduría. Allí arriba vamos a ver mejor. Y usted necesita de destreza. Esta destreza, hermanos, es lo que yo leí en Efesios 2. Dios está preparándonos. Después que pasa por la muerte nuestra habilidad, y en resurrección Él nos usa para la habilidad y destreza para la edificación de la casa de Dios. Porque esto, Moisés, él, a los 40 años de edad, él fue a la mejor universidad de esa época. Él estudió en el palacio egipcio. Él conocía muy bien cómo manejar la palabra y las obras. Él era un hombre completo. Muchas veces, mucha gente es académico o es práctico, pero él sabía de las dos cosas. Hermanos, gracias al Señor, él aprendió todo, solo que cuando llegó a los 40 años de edad, él salió y dijo: déjeme a mí, yo voy a salvar a mi pueblo de la opresión de Faraón. Él fue y mató a un egipcio.
Y cuando mató a un egipcio, él supo que Faraón lo estaba buscando para matarlo. Él tuvo que huir y él huyó para el desierto de Midian, se casó con la hija de Jetro y terminó apacentando, cuidando al rebaño de su suegro por 40 años. Él ya tenía 80, imagínense. Salió a los 40 años todo fuerte y cuando llegó a los 80 ya estaba todo viejo. Cuando llegó a los 80 años de edad, el Señor le apareció en una zarza y lo llama. Y lo envía para la obra del Señor. Y él dijo, pero ahora no. ¿Por qué no me llamó a los 40 años de edad? Ahora estoy viejo. 40 años yo no practiqué la oratoria. Por 40 años no practiqué lo que estudié en Egipto. Yo ya no sé más. Manda a otro. El Señor dijo, no, es usted mismo que quiero mandar. ¿Qué quiere decir esto? El Señor aún usa aquella habilidad que usted aprendió hasta los 40 años de edad, pero el Señor no usó inmediatamente. El Señor esperó que aquella habilidad suya muriese para después, cuando usted cree que usted no es más útil, el Señor le usa. Ahora sí, ahora está bien. Cuando usted cree que usted está bien, no está bien. Cuando usted dice, no estoy bien, ahí está bien. Ahí el Señor lo va a llamar a usted. Entonces, hermanos, gracias al Señor hoy. Vamos a Éxodo 40, versículo 17. 40, 17. Dios necesitaba de estos hábiles ejecutores para edificar el tabernáculo, fielmente conforme a lo que el Señor reveló a Moisés. ¿Por qué? Porque el tabernáculo tiene que estar pronto para ser levantado en el día primero del segundo año. Ellos estuvieron algunos meses para trabajar en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel salió de Egipto, ahí fueron al monte Sinaí, 40 días y 40 noches. Moisés subió al monte, recibir las tablas de la ley y recibir instrucciones para el modelo del tabernáculo. A partir de allí, hermanos, depende de los ejecutores. Ahora, ¿dónde están los hombres habilidosos? Vamos a trabajar. Ahí comenzaron a trabajar todo el resto del año. ¿Ustedes entienden? Hermanos, en el pasado nosotros pensábamos que el Señor necesita de muchos profesores teólogos entre nosotros, los mejores jóvenes. Preparábamos para que sean los mejores ministradores de mensaje. Esto fue en el pasado. Pero Dios no necesita de muy buenos habladores. Dios necesita de un tabernáculo listo. Si todos son teóricos y nadie ejecuta nada, ¿cómo va a salir el tabernáculo? Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy nosotros cambiamos nuestro enfoque. Nuestro enfoque es preparar a todos los hermanos, nuestros jóvenes, para ser ejecutores de la palabra. Necesitamos ser ejecutores de la palabra. En lo referente a la palabra, necesitamos ser fieles. Fieles mensajeros de la palabra. De la manera que oímos que Dios habla, nosotros transmitimos fielmente a los hermanos. Pero una vez que transmitimos a los hermanos, nosotros también somos fieles ejecutores. Nosotros hacemos operativa la palabra. La palabra que Dios habla es siempre una orden. Cuando Dios habla, Dios quiere ver su orden ejecutada. Entonces nosotros no somos meramente buenos teólogos, teóricos. Nosotros somos buenos operadores. Nosotros somos para producir para Dios. La palabra necesita producir fruto para Dios. Y la iglesia produce fruto para Dios. Entonces nosotros somos estos ejecutores. Porque Dios quiere ver el tabernáculo listo. Por eso, gracias a Dios, Bezalel trabajó bien y en el primer día del segundo año, del primer mes,
fue levantado el tabernáculo. Aleluya. E a glória do Senhor Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Aí passa mês. Ahí pasa un No mes. segundo mês. En el segundo mes Passa mês. del segundo año Deus então fala pasa un mes y Dios habla a Moisés y a Aarón. levanta o censo. Levanta un Vamos ver censo. quanto nós temos de Vamos a guerreiros ver entre nós. cuánto tenemos de guerrero entre Cadê os nosotros. adolescentes? ¿Dónde están los adolescentes? Cadê nossos guerreiros? ¿Dónde están nuestros guerreros? Todos de 20 anos para cima. Todos de 20 años para arriba. Idade física. Tá? No edad Naquele física. tempo era idade física. En aquel tiempo era edad física. Capaces de salir a la guerra. Eles contaram de cada Ellos contaron de cada tribu. deu mais de 600 En total dio más de 600.000 hombres de guerra. no segundo En el segundo mês. En el segundo mes. Do segundo ano. en el Aí primer día del segundo mes del segundo año, el ejército estaba pronto. En el día 20 del segundo mes, ellos partieron as tendas. E o tabernáculo passou a andar. y el tabernáculo pasó a andar. 3 tribos na frente. Son 3 tribus en la 3 tribos frente, seguindo o primeiro estandarte. 3 tribus siguiendo el primer estandarte, O tabernáculo. el tabernáculo con los levitas y sacerdotes siguiendo en el medio, y después 3 tribus, y después 3 tribus. Irmãos, eles marcharam Ellos marcharon exército. como un ejército. Rumo ¿Rumbo a que destino? a qué destino? Rumo a que destino? ¿Rumbo a qué destino? A la buena tierra. Nós estamos marchando. Estamos marchando nessa direção. Hermanos, estamos marchando en esta dirección. Aqui. Aún necesito terminar aquí. 35 de Êxodo. Capítulo 35 de Éxodo. Ainda tem uns minutos, né? Aún tenemos algunos minutos. Vamos a continuar. Êxodo 35. Éxodo 35, 35, versículo 30 e versículo 30, 35, é isso, né? 35. 30, versículo 30 para frente. Versículo 30 en adelante habla de lo Mas eu mismo. quero chamar a Pero atenção yo quiero no llamar la 32. atención en el versículo Para elaborar 32. desenho, Para proyectar diseños, desenho, para necesita fazer hacer diseños para hacer proyectos. En aquel tiempo, desenho. Hoje é tão fácil Alexandre, no computador. hoy es tan fácil, es con la computadora. Necesitaban proyectar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedra de engastes, en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Madeira, não. Usted sabe Quem sabe entalhar madeira? hacer Quem sabe trabalhar trabajos en madera. ¿Quién sabe trabajar en piedra? ¿Quién sabe engastar una Quem sabe piedra? trabalhar em tecido? ¿Quién sabe trabajar en Quem sabe tejidos? trabalhar em ouro? ¿Quién sabe trabajar en oro, en Em plata, bronze? Quem sabe? en bronce? ¿Quién sabe? En la edificación de la iglesia nosotros necesitamos saber esto. Ahí, versículo 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Hermanos, todos los líderes necesitan tener la disposición para perfeccionar a otros. No esté solo en el primer día hasta el último de su vida, solo usted liderando. Hermanos, vamos a preparar otros hermanos. Vamos a instruir a otros. Oh, Señor Jesús. Entonces, todos los líderes de la obra del Señor, líderes de la iglesia, necesitan tener espíritu de perfeccionar a otros hermanos, especialmente los más jóvenes, dándoles la oportunidad de ejecutar la obra del Señor. No los encares como sus competidores. No estén con miedo de perder el lugar por ellos. No, hermanos. En el cuerpo de Cristo no hay esto de perder el lugar. Cada uno tiene su función. Entonces vamos a perfeccionar principalmente a los más jóvenes. No puede una iglesia después de 20 años, 30 años, los mismos cabeza blanca. Vamos a tener que perfeccionar a los jóvenes. Dar la confianza a ellos. Dale un voto de confianza para ellos. Deje, hermanos. No hay ni un problema que se equivoquen. Si se equivocan, corrijan, aprendan, se arrepientan.
y pueden ir adelante. Oh Señor Jesús. Y vamos a ayudar a todos a seguir de cerca la palabra, para conocer todos los detalles del modelo de la edificación del tabernáculo revelado a Moisés. Hermanos, Pablo, él tenía a alguien que seguía de cerca. Segunda Timoteo 2:2, ahí dice que Timoteo instruía a aquellos que podían instruir a otros. Esto es algo que necesitamos hacer, pero yo quería hablar de 2 Timoteo 3, versículo 10. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Hermanos, Timoteo podía cooperar tanto con Pablo, era perfeccionado por Pablo, porque Timoteo seguía de cerca a Pablo, pero no seguía de cerca solo la palabra de Pablo, él seguía de cerca para ver el procedimiento de Pablo, la fe de Pablo, la longanimidad de Pablo, el propósito del corazón de Pablo, el amor de Pablo y la paciencia de Pablo. Quiere decir, seguir seguir de cerca el mensaje, sino su conducta. Es muy importante seguir de cerca. Todos los hermanos que son vulnerables al ataque del enemigo y contaminan su cabeza son los que no siguen de cerca. ¿Estoy en lo correcto o no? Por eso, hermanos, ¿cuál es el secreto de usted mantenerse saludable? ¿Cuál es el secreto de usted estar siendo útil en la edificación del Señor? Hermanos, es seguir de cerca. Por eso, hermanos, vamos a hacer como Oliab, seguir de cerca al maestro de obra. Vamos a seguir de cerca. Si usted no tiene condiciones de seguir de cerca físicamente, si puede, siga. Estos hermanos que vinieron conmigo pagaron un precio, el pasaje para seguir físicamente. Pero si usted no tiene condiciones de seguir físicamente, siga de cerca la palabra y siga de cerca practicando la palabra. Ahí usted está más protegido. Usted no está vulnerable. ¿Está bien? Yo voy a terminar con 2 de Crónicas, capítulo 2. Ahí ya es otra etapa, es la construcción del templo de Salomón. 2 de Crónicas, capítulo 2. Versículo 3 y 5, 3 al 5. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedro para edificar para mí casa en que morase. Y he aquí yo tengo que edificar la casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, etcétera, etcétera. No voy a continuar leyendo. Ahí en el versículo 8 y 9. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Vamos a hacer esta casa maravillosa para el Señor. Ahí entonces el rey de Tiro, Hiram, mandó un hombre habilidoso. Este hombre habilidoso, hermanos, es equivalente a Bezalel, el superintendente de la obra para hacer el tabernáculo en el tiempo de la construcción del templo. Este hombre fue enviado por el rey de Tiro, Hiram. Versículo 13. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi. Como los dos tienen el nombre, el Hiram, usted puede confundirlo. Uno es el rey de Tiro, pero este hombre que el
rey de Tiro mandó para el rey Salomón para construir el templo es Hiram Abí. Es un hombre habilidoso. Y este hombre habilidoso, versículo 14, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Miren, ¿saben qué él sabe hacer? Él sabe trabajar en oro, plata, bronce, hierro, en piedra, en madera, en púrpura, en azul de lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras. Este hombre sabe de todo. Y asimismo para esculpir toda clase de figuras, sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David tu padre. Miren, Dios a través del rey de Tiro mandó a Hiram Abí. Este hombre sabe de todo para la construcción del templo, hermanos. Solo que él es, el padre de él es de Tiro y la madre es judía, la madre de la tribu de Dan. Entonces, hermanos, la madre siendo judía, él es considerado un judío, un israelita, un hijo de Israel. Entonces, él era de Israel, pero el padre era de Tiro. ¿Sabe qué representa esto? ¿Por qué él es tan habilidoso? Hermanos, porque Tiro hace parte de Fenicia de antiguamente. Tiro es una región muy desarrollada comercialmente porque es un puerto. De Tiro es que ellos se arriesgaron, se aventuraron en el mar Mediterráneo. Allí ellos construyeron los primeros barcos para aventurarse y buscar maderas en el Líbano. Y ellos entonces hacían este comercio. Y el comercio todo venía para Tiro. Entonces allí aparecía también metales. Aparecía oro, plata, bronce. Allí aparecía también todo tipo de otras cosas. Tejidos, madera. Trabajaban con madera, cortaban madera. Quiere decir, hermanos, en Tiro se aprende de todo. Por eso Dios preparó a alguien en Tiro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por un lado, usted hace parte de la iglesia. Usted tiene la madre, su origen por madre es de la iglesia. Pero por otro lado, usted tiene un padre que es de Tiro, que usted tiene su lado secular. Usted tiene su profesión secular. Usted tiene su preparación secular. Entonces el Señor necesita que usted tenga habilidades en el mundo secular para que usted después lo use para la edificación de la iglesia. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, y aún más, en aquella región, ustedes saben que aquella región es de púrpura. ¿Qué es púrpura? ¿Quién sabe? Es un color. Un color. Solo la nobleza lo usaba, los nobles lo usaban, la realeza. ¿De dónde extraían esta tinta púrpura? Eran unos pequeños crustáceos que se producían en aquella región. No sé si era apretado y salía aquella tinta, y aquella tinta duraba mucho tiempo. Por eso ustedes recuerdan de Lidia, que fue encontrado por Pablo en Filipos, que era vendedora de púrpura, porque aquella región produce púrpura. Entonces, hermanos, aquella región produce todo, y usted necesita, hermanos, si usted está encerrado para servir al Señor dentro de un monasterio, usted no iba a tener la habilidad de Dan, pero usted tuvo su vida secular, ¿no es así? Todos aquí tuvieron su vida secular, y de esta vida secular significa el Padre de Tiro, y ustedes van a servir al Señor
a través de esta habilidad. Muy bien, porque Tiro era una antigua ciudad fenicia, cerca de 32 kilómetros al sur de Sidón. El comercio era muy fuerte porque los mercaderes de Tiro eran los primeros que se aventuraron en el mar Mediterráneo. Eran proveedores de madera, especialmente proveían cedros para la edificación del templo. Y el rey de Tiro mandó a este hombre, y este hombre fue superintendente de obra de la construcción del templo. Y oh Señor Jesús, voy a terminar aquí. Esto indica que por un lado somos educados en la palabra del Señor, en la vida de la iglesia, pero por otro lado también somos educados en el mundo secular representado por Tiro, donde aprendemos las habilidades seculares. Estas habilidades son usadas por Dios en la edificación de su casa solamente después de pasar por muerte y resurrección, como fue la experiencia de Moisés. Así, cuando el Señor nos llame para la obra de edificación de su casa, Él nos llenará con Espíritu de Dios, con sabiduría, con conocimiento, entendimiento y destreza. Por eso, toda educación que adquirimos en la vida humana, todas las habilidades que aprendemos en la vivencia diaria podrán ser muy útiles en las manos del Señor para edificar el lugar de habitación de Dios en la tierra. Era esto que yo quería hablar con ustedes. Amén.